Bienvenido mi gente a un video más de la 80 Terapia de Alejandro. Aquí como siempre con mi compañero Albert Bernabé. Y hoy queremos hablar sobre un tema muy importante en los seres humanos. Y es, ¿qué sentido tendría la vida sin un propósito? Albert y yo estuvimos hablando sobre eso. Y llegamos a la conclusión de por qué no compartirlo con los demás. Porque hay muchas personas que viven la vida sin un sentido, no le encuentran sentido a su vida. Y yo diría de que eso es por no tener un propósito por el cual levantarse día a día para trabajar en eso. Entonces, aquí estaremos compartiendo con mi compañero Albert sobre ese tema. Dígale algo, Albert. Nada, gente, estamos aquí de nuevo, un placer nuevamente tenerte aquí, Alejandro. Y nada, vamos a arrancar con todo, así como dice Alejandro, estábamos literalmente en el gimnasio y nos viene a la cabeza ese tema y yo le dije a Alejandro, tenemos que hacer un podcast. Y así vamos a compartirlo con el mundo, muchas cosas de las que estábamos hablando, obviamente, y vamos a fluir y abundar sobre ese tema, sobre el propósito de la vida y el vacío interior en las personas en base al propósito. Personas que van literalmente al fin del mundo sin saber para dónde van. Entonces, nada, vamos a empezar con todo. Mira, bro, yo quiero empezar este tema que me llega ahora rápidamente a la mente con una frase que dijo una vez un artista dominicano llamado Cirujano Nocturno. Y él dice, ¿qué sentido tendría la vida sin un propósito por el cual trabajar y echar hacia adelante? Y por lo menos existen diferentes propósitos, porque existe un propósito material, existe un propósito sentimental, existe un propósito de crecimiento personal, y al final tú puedes tener un propósito, yo puedo tener un propósito, y sería, el tuyo tendría un sentido para tu vida y el mío tendría un sentido para mi vida, pero al final es un propósito, pero más allá de un propósito material o físico, yo diría como el propósito que Dios tiene para ti. Claro. Y mira, que tú ahora que abundas sobre el tema de Dios tiene para ti, yo digo que el propósito alimenta tu alma. ¿Por qué el propósito alimenta tu alma? Porque va más allá de la mente. Es lo que te hace sentir bien interiormente. Entonces, yo digo que alimenta tu alma y ahora que dices el tema de Dios, realmente sí, yo estoy de acuerdo. Eso te lo da Dios. Y eso que te hace sentir bien interiormente es lo que hace tu propósito realmente que fluya. O sea, tu propósito tiene que hacer que tu alma sea en paz, sea de gratitud, sea wow, esto es lo que me llena de verdad. Y muchas personas viven en un vacío realmente porque viven superficial y quieren llenar ese vacío que creen que es su propósito en el exterior. Quieren llenarlo, por ejemplo, de autos, de mujeres, de muchas cosas que no les suple lo que es su alma. Su alma no se va a suplir así porque esas cosas son exteriores, es la carne. Entonces, cuando tú alimentas tu alma espiritualmente, yo digo que es el propósito que te ayuda en eso. Entonces yo diría de que el propósito en general, del ser humano sería como el servir, porque cuando tú piensas como en ti, como tú acabas de decirle, tú llenar cosas o ese vacío que tú tienes por dentro con cosas materiales, al final como que nunca lo llena. Siempre le echa agua al vaso, pero tiene un pequeño escape por abajo que siempre va botando esa agua. Entonces sería como tú querer llenar ese vacío interno que tú tienes con cosas externas, pero el vacío es interno. Entonces, al final sería el propósito de cada persona, por lo menos en este planeta Tierra, el servir, el tú vivir como por los demás.
Yo no lo veo así, porque yo digo que cada quien tiene un rol en la vida, tiene un propósito en la vida. Porque, por ejemplo, para ti el propósito tuyo es servir, para otro tendrá algún otro propósito que le llene, le llene su espíritu, que puede quedar en servir. Mayormente es en servir que queda. Muchas personas, por ejemplo, los cristianos, Dios le da su propósito en que sirvan en la iglesia y puedan abundar la palabra de Dios a muchas personas que están perdidas en la vida. Otros, por ejemplo, servir en dar conocimiento. Por ejemplo, los maestros. Muchos maestros son maestros por vocación y su propósito en la vida es enseñar a los estudiantes. Entonces, ese es su propósito, que lo hace sentir bien. Cuando tú haces algo por vocación, algo que te gusta, que suple las necesidades interiores tuyas de tu espíritu, pues yo digo que eso es tu propósito realmente. Entonces no es servir directamente, porque cada uno tiene un rol en la vida que le llena su espíritu, pero mayormente yace en lo que tú dijiste, en servir, porque muchas personas lo que sirven es de diferentes maneras. Pero eso es lo que te digo, que al final el propósito de cada persona es servir. Hay una frase que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Claro. Entonces, todo se reduce en el servir, porque tú sirves a otra persona o tú sirves en el mundo de una manera y yo sirvo de otra manera. 100%. Entonces, al final, todo se reduce como en el servir, en el dar a los demás cosas que Dios te ha dado, por lo menos. La mejor manera de tú darte cuenta cuando tú estás haciendo como lo correcto es cuando tú haces algo que tú te sientes como en paz. Claro. ¿Sí me entiendes? No cosas que te llenen en el momento, sino cosas que te den verdaderamente paz. Porque una cosa es tú satisfacer algo de inmediato y otra cosa es como tú llenarte con ese acto que tú hayas hecho. Por naturaleza. Sí, exacto, por naturaleza, esa es la palabra. Por naturaleza, nosotros los seres humanos somos egoístas y siempre vivimos pensando en nosotros, pensando en nosotros y pensando en nosotros. Y tú puedes llegar hasta un punto de que tú hayas logrado tantas cosas en ti y tú sentirte vacío. Claro, porque básicamente todas esas cosas que se están centrando en ti son del exterior. Entonces, cuando tú te centras en los demás y miras a los demás, tu interior, tu espíritu, se siente en paz, se siente bien, se siente en gratitud, te siente abundante, porque de lo que tú tienes estás dando. Si tú tienes conocimiento y estás dando conocimiento, tú te sientes abundante, te sientes en paz. Si tú tienes, por ejemplo, dinero y estás supliendo orfanatos y por ejemplo, ofrendando en iglesias o lo que sea, necesidades de otros, dando ayuda a exteriores que te hagan sentir bien, tu espíritu se va a sentir bien. Entonces, yo digo que servir es, yo digo que la palabra clave de un propósito como tal. Pues, por ejemplo, Alejandro puede tener el propósito de compartir este podcast, conocimiento para la gente, para que se supla de conocimiento. Entonces, para mí yo puedo servir a familiares, puedo servir, no sé, a perros de la calle, puedo servir a niños de la calle, a gente que no tiene casa. Entonces, cada quien tiene un rol en la vida que le va a llenar su espíritu. Y cuando no le llena su espíritu y quiere conseguir ese rol con cosas exteriores, cosas de la carne, cosas materiales, no suple ese vacío y va con una discordia con él mismo que no lo entiende. Sí, porque por lo menos uno de los motivos por el cual yo creé este canal de YouTube y este podcast fue por eso, porque yo me pregunté como cuál era mi propósito. Tú sabes, porque uno entiende de que propósitos materiales que es de uno es el propósito de la vida. Por eso cuando tú logras algo, luego que tú tienes ese resultado, como que ya, ¿qué sigue? Ok, logré esto, ¿y ahora qué sigue? Esos son al final propósitos tuyos. Pero cuando ya tú descubres propósito de Dios en ti, que ahí es donde entra lo del servir. Sí. Porque yo siempre, por lo menos esto que yo hago contigo, yo lo hago en el área de la barbería, pero yo no sabía de que ese era mi propósito. Entonces, a nosotros por lo menos se nos pasan horas y horas hablando, porque eso somos nosotros. Eso es lo que nos hace sentir bien. Y ahí, cuando se te va la noción del tiempo,
tú sabes, haciendo esa cosa, brother, es que tú te das cuenta como, wow, esto verdaderamente es lo que me llena. Pero muy pocas personas, bro, descubren eso. Por eso que tú ves tantos casos de personas, vamos a decir, adineradas, quitándose la vida. Personas que viven preguntando y que se viven haciendo esa pregunta como, wow, ¿cómo esa persona puede vivir de su pasión? ¿Sí me entiendes? Porque muchos no están en un trabajo, vamos a decir, que quieren estar, o muchos no viven verdaderamente de su pasión o de su don de que Dios le ha dado. Pero para una persona poder descubrir el propósito de Dios en su vida, yo diría que tendría que hacer los sacrificios que te llevan a tu lograr encontrar ese propósito que Dios tiene en ti. Pero para eso, una persona tiene que hacer sacrificio. Y ahí es donde entonces se apartan de tú poder lograr ese sacrificio. Porque por lo menos tú puedes querer encontrar ese propósito de Dios en ti. Pero vamos a ver si tú estás dispuesto a sacrificar todo lo que hay que sacrificar para tú lograr encontrar ese propósito que Dios tiene en ti. 100%. Porque por lo menos tú como persona, por lo menos yo te preguntaría, ¿qué propósito? ¿O cuál sería tu propósito aquí en la tierra? Claro, y mira que mi propósito como tal es lo que me hace levantar cada día de esa cama a la misma hora y hacer todo lo que tengo que hacer. Y obviamente mi propósito es como íntimo, porque va entre familiares, ayudar a familiares a sacarlo de la vida que lleva y enaltecerlo como tal. Personas que me han ayudado muchísimo. Entonces, mi propósito va por ahí. También ayuda también de niños necesitados, crear un orfanato y perros de la calle también, crear cosas donde perros de la calle puedan comer y tomar agua gratis como tal. Entonces, mi propósito como tal no yace en mí, sino es en hacer ese tipo de actos que me hacen sentir bien, que solamente con pensarlo yo me siento bien. Y digo, fuck, tengo que levantarme cada día, tengo que hacer todo esto para lograr esto. Porque obviamente yo nada más miro y digo, wow, aquí hay personas que de verdad yo tengo que sacarla de ahí. Aquí hay personas que están falta de conocimiento que yo quiero sacarla de ahí. Entonces yo me siento bien cuando yo veo que a alguien que yo ayudé está logrando algo. O sea, yo me siento mejor ayudándote a ti a lograr algo que yo mismo lográndolo. Entonces ahí fue que yo vi que digo, wow, realmente mi propósito no es suplirme mis necesidades a mí, sino a sentir bien el otro. Entonces yo enaltecer a esas personas, hacerlas sentir bien y construir cosas a esas personas que yo sé que se van a sentir bien y sacar personas de la calle, orfanatos, por ejemplo, niños y gente sin familia que no tengan nada, que puedan tomar para allá, perros de la calle, entonces yo voy a dejar ahí también un legado inconscientemente. Literalmente. Que no es mi propósito como tal hacer el legado, ok, pero se va a quedar mi nombre, bro, yo voy a morir y se va a quedar, Albert fue que construyó este orfanato, ayudó a miles de personas, Albert fue que construyó estas cosas para los perros, ayudó a miles de perros de la calle. Bro, una de las cosas que yo quiero hacer, que me enciende todos los días, esa llama interior de mi propósito, es, por ejemplo, agarrar y poder repartir lo que es comida en muchas regiones y muchas cosas, ayudar a esas personas, que hay muchas regiones aquí, por ejemplo, República Dominicana, muchas regiones que son muy pobres, que tienen situaciones paupérrimas. Y yo, por ejemplo, construir casitas a ese tipo de personas que duermen en el piso, bro, eso me hace sentir bien con solo pensarlo. Entonces, yo quiero hacer ese tipo de acto, brother. Ayudar cada persona de ahí a hacer lo mejor posible, y personas que me van viendo haciendo eso se van a unir a la causa, porque por ejemplo dicen, wow, mira, Albert está aquí, otros millonarios, otras personas que quieran unirse a la casa pueden unirse. Sí, se van a inspirar. Se van a inspirar. Muchas personas, por ejemplo, no voy a mencionar nombres, pero hay personas que suben a YouTube tipos de cosas como ayudando a miles de personas en África, no sé qué, haciendo un pozo para que la gente de África tenga agua y lo suben a sus redes. Brother, mucha gente lo critica.
Dije, qué sé yo cuándo, Que que por eso pagara sonido. dinero. Brother, eso me motivó a mí y digo, wow, yo tengo que hacer algo así. ¿Tú me entiendes? Mientras una persona lo ven con el ojo de la crítica, otra persona lo ven con el ojo de inspiración. Inspiración y unirse a la causa, porque tú ves ese tipo de acto y tú quieres hacer ese tipo de acto para poder ayudar personas. Entonces mi propósito literalmente no es mí. Obviamente yo quiero lograr mis metas, quiero lograr mis cosas, porque para llegar a mi propósito tengo que hacerlo. Pero lo que me hace sentir bien y lo que hace que mi espíritu se sienta en paz, se sienta agradecido totalmente, y obviamente yo me siento agradecido, me siento en paz, pero ¿qué suple mi espíritu? ¿Qué lo suple? Hacer ese tipo de actos, hacer actos que le sirvan a los demás, actos que personas puedan adquirir valor por parte mía, personas que puedan adquirir cosas por parte mía. Entonces eso es lo que me hace sentir bien mi espíritu y se hace sentir mi llama interior cada día para seguir trabajando en lo que hago. Yo hago un énfasis ahí en eso que tú dijiste, de que tú dices de que primero tú tienes que ayudarte a ti para luego tú poder materializar ese propósito. Y es algo claro, porque tú no podrás ayudar a la otra persona si tú no te ayudas a ti primero. Entonces las cosas al principio van a comenzar de manera egoísta, porque tú nada más vas a pensar en el yo. Pero, ¿cómo tú podrías ayudar a la otra persona si tú no te ayudas a ti? Imposible. ¿Cómo tú puedes amar a otra persona si tú no te amas a ti? Sería una incongruencia. No tendría ninguna de coherencia que tú digas que tú amas a otra persona y tú no te amas a ti. Que tú quieres ayudar a la otra persona y tú no te ayudas a ti. Entonces, al final, ¿qué sentido tendría la vida sin un propósito? Como dice el mismo cirujano, ¿qué sentido tendría la vida sin un propósito por el cual trabajar y echar hacia adelante? Porque no sé si a ti te ha pasado, pero yo he conocido tantas personas así como que no tienen un rumbo, no le encuentran el sentido a la vida. Y al final todo eso se reduce en tu descubrir tu don, claro está, y potencializarlo y dárselo al mundo. Como un motivo por el cual trabajar día a día para tú lograr eso. Una persona se preguntaría, ¿cuáles sacrificios, cuáles decisiones yo tendría que tomar para yo descubrir el propósito de Dios en mí? ¿Cuál tú crees que sería? Pero ahora bien, para tú descubrir el propósito que te dio Dios, esa es tu pregunta. Yo digo que tú tienes que sentarte contigo mismo, solo, por varios tiempos, reflexionar y conectar con tu espíritu. ¿Cómo tú conectas con tu espíritu? Tienes que meditar. Tienes que meditar con lo que realmente te suple tu espíritu y te sacia ese vacío interior. Porque cada ser humano, por más que oculte el vacío sentimental que tiene en su vida, tiene un vacío que lo suple el propósito de Dios. Y, por ejemplo, el vacío interior mío era que todo era para mí. Pero luego que empecé a aportar a otras personas, ese vacío se cerró porque ese era mi propósito. Ahora yo no tengo un vacío interior. Ahora lo que me hace sentir bien es ayudar a los demás. Y no tengo problemas mentales por ayudar a los demás. No tengo problemas emocionales por ayudar a los demás. Ahora mi espíritu se siente lleno. ¿Por qué? Porque ese propósito me lo da Dios. Y Dios es espíritu. Y estamos conectados con nuestros espíritus. Entonces, nada, brother. Yo lo veo así. Entonces yo lo veo todo lo contrario a ti. Porque mientras tú no te sacrifiques para tú lograr eso que tú quieres, tú no podrás lograrlo. Porque si tú quieres lograr, vamos a decir, algo tuyo, material, tú tienes que hacer sacrificios para tú llegar ahí. Tú no vas a hacer los sacrificios luego de que tú lo logres. Tienes que hacerlo antes. Entonces, el propósito de Dios sería así. Tú primero tienes que sacrificarte tú. Por lo menos yo te puedo decir, lo primero es quedarte solo. Aislarte donde tú estás para tú poder descubrir y conectar con tu espíritu. Porque en un entorno de mucha bulla, tú no podrás tener como ese silencio en ti. Eso que tú dices sobre la meditación, eso es muy importante. Por eso es que tú ves muchas personas que andan por el mundo deprisa y no se toman un momento ni siquiera para meditar en dónde están o dónde quisieran estar en un mañana. Es un sacrificio la meditación, porque es un momento que tú vas a pasar contigo y donde tú vas a conectar contigo. Pero
Yo digo que a diferencia de ti, tienes que hacer primero el sacrificio en ti para tú luego descubrir el propósito que Dios tiene en ti. Porque tú tendrás que dejar muchas cosas que tú la quieres para ti, para tú entonces descubrir qué es lo que va contigo, qué es lo que Dios quiere hacer contigo, cuál es tu misión a la que tú viniste a la vida. Porque si tú no sacrificas eso que Dios te pide, porque Dios le habla a la persona a través de la conciencia, pero hay personas tan oscuras, con una mente tan oscura, que no saben identificar la voz correcta, porque le habla literalmente, a todo el mundo esa voz le habla. Llámala intuición, voz interna, como le quieran llamar, pero esa voz le habla. Pero antes de tú descubrir y tú conectar con ese espíritu, tú tienes que sacrificarte y dejar cosas atrás para tú poder conectar con ese espíritu. Y ahí es donde tú entonces descubrirás cuál es tu propósito. Mira, por ejemplo, esa es una opción. Eso es ya yo lo veo así. Conscientemente. Yo digo que el propósito te lo da Dios y a cada persona se lo da de diferente manera. Por ejemplo, cuando una persona también quiere descubrir el propósito, puede hacer ese tipo de cosas que dice Alejandro, bien, o hacer lo que dije yo, o muchas personas descubren su propósito cuando caen muy bajo. Personas que cuando brother, que son enviados al infierno literalmente, consumidos por las drogas, mujeres y todo, que el mundo se le va abajo, o una pérdida o una enfermedad, es que descubre su propósito. Crisis existencial. Crisis existencial. Cuando una persona descubre una enfermedad o una cosa, ahí va descubriendo su propósito, porque cayó muy bajo, brother, cayó fondo. Entonces también descubre su propósito cuando cae muy fondo. Entonces yo digo que Dios te da tu propósito en el momento correcto, en el tiempo correcto. Entonces sí, yo digo que es Dios que te guía. No es que tú tienes que hacer un sacrificio como tal, esa es mi perspectiva, sino que Dios te va a guiar. Y si tienes que hacer sacrificio, lo haces, pero es Dios guiándote. Está bien, bro, pero ¿cuántas personas se mueren en este mundo y pasan desapercibidos? ¿Y cuántas personas viven en la vida sin un propósito? Muchísimas. Entonces, ¿por qué Dios no se lo da? Mira, Dios te le habla a través de la conciencia. Ahora bien, ese tipo de persona que no se guía por su conciencia, o que no tiene ese tocar fondo, como uno lo habla, no es que Dios no le dio un propósito, tienen un propósito. Ahora bien, siguieron en el mundo de la perdición, porque por ejemplo, muchas personas que son drogadictas y andan en la calle, tienen su propósito en la vida. Ahora bien, que no se guíe de su espíritu y la voz de Dios, obviamente, ¿cómo va a seguir su propósito? Su propósito en la vida no fue drogarse y meter droga todos los días y acabar donde está. Su propósito en la vida solamente lo pueden saber ellos y Dios se lo puede dar. Pero ahora bien, si van por ese camino oscuro, en ese camino oscuro se van a quedar. Entonces, por eso te dije, mientras ellos están en ese mundo oscuro, ellos no van a descubrir quiénes son, cuál es su propósito. No. Entonces, tendrán que sacrificar ese mundo donde ellos están. Y ahí es donde viene la soledad. Porque tienen que dejar toda esa mentira que han vivido para comenzar a vivir una verdad. Pero primero tienen que hacer el sacrificio de dejar todo eso que han vivido por años y que eso lo ha llevado a la perdición para poder descubrirlo. Pero se ha visto muchos ejemplos de tantas personas que pasan en este mundo desapercibidos y no logran ni siquiera saber quién ellos son. Y es por eso. Yo, en lo personal, le puedo recomendar a cualquier persona que mientras una persona no se sacrifique, no podrá descubrir quién verdaderamente es. Porque tú vas a experimentar muchas cosas en el mundo. Y ahí es donde tú te vas a ir dando cuenta qué va contigo y qué no va contigo. Pero para tú descubrir, te lo puedo decir por experiencia propia, bro, para tú descubrir el propósito de Dios en ti, tú tendrás que dejar toda la cosa que tú has hecho hasta el momento para tú poder convertirte en una nueva persona. Tú estando en un mundo oscuro, donde hay mucha bulla, donde hay muchas distracciones, mucha distorsión, tú no podrás verdaderamente descubrir quién tú eres. Porque no estás escuchando la voz de Dios. Y si con tanta bulla no puedes escuchar la voz de tu conciencia, la voz
de esa energía O que viene quizá, más allá. haciendo un paréntesis, escúchame, o quizá no es que no la puede escuchar, es que no puede identificar cuál es la voz correcta y cuál no. Porque las dos te hablan, pero al tú estar tan oscuro y tan perdido, tú te dejas guiar por quién, por el diablo. Pero al tú no saber diferenciar esa voz entre esta es la correcta y esta no es la correcta, al tú no saber diferenciar esas dos, entonces, ¿quién te va a guiar? El diablo, literalmente. Porque a mí, por lo menos, a mí siempre esa voz me has hablado. Gracias a que yo le puse atención a esa voz, fue que yo llegué aquí. ¿Sí me entiendes? Pero era solamente a mí. Pero donde viene y me dice, bro, que yo, para empezar, tengo que quitar mi negocio. ¿Cómo así? ¿Comprende? Ya tengo que sacrificar mi negocio, que me ha costado 8 años construirlo, para yo irme a un país o a una ciudad que yo no conozco. Ya estoy sacrificando mi negocio. Ve, para empezar, tuve que distanciarme de todo ese mundo donde yo estaba para yo poder descubrir qué es lo que va conmigo. ¿Pero por qué tú hiciste todo eso? Porque te guiaste por la voz de tu conciencia, por la voz de Dios. Tu espíritu se sentía tranquilo haciendo ese tipo de actos, porque sabías que era el camino que te iba a guiar a donde tú quieres llegar. Entonces tú te guiaste por la voz de Dios. Tú hiciste el sacrificio de apartar la otra voz, la voz del diablo, y guiarte por la voz de Dios. Entonces ahí fue que tú hiciste clic con lo que realmente tú quieres. Sí, pero por lo menos te puedo decir, Albert, de que en el momento yo no sabía que era la voz de Dios, bro. Yo vine a descubrir lo que es la voz de Dios y la voz de la conciencia. Fue ahora. Pero la voz que me hablaba, ese pensamiento era tan fuerte, tan repetidamente que me llegaba a la mente, tan repetidamente, tú sabes, claro, que ya tú llegas a un nivel que no se trata ni siquiera de ti. Es que tú actúas, brother, tú no sabes, literal. Tú no sabes, brother, pero ahí recae lo que vuelvo y te digo. Yo tuve que sacrificar mi vida que yo tenía en el momento, mi negocio que me había costado 8 años construirlo, bro. Y que esa voz me diga constantemente, quita ese negocio. Claro. ¿Ves lo que te digo? Tú hiciste sacrificio para seguir tu propósito. Literal, y hay personas que esa voz quizá le habla, pero no quieren sacrificar lo que tienen en el momento. Y se pasan su vida así, apartando esa voz y llevándose de los placeres momentáneos, apartando esa voz y haciendo lo que ellos entienden que está bien para él, para ellos o para su carne. Prácticamente. Entonces, así tú tendrás una persona, tú no lo ves de esa manera, pero yo digo por experiencia propia de que tú tienes que sacrificar literalmente tu vida, tu gusto, tus placeres, todo lo que tú has vivido hasta ese momento, para tú poder descubrir verdaderamente quién tú eres. Por eso te hablo los grandes pensadores de que no ha existido una persona de éxito que haya tenido éxito grande en la vida que no haya pasado por un tiempo de aislamiento. Claro, es que en el aislamiento que tú tienes la claridad realmente y descubres todo donde tú eres, porque ya tú eres, tú no vas a ser, ya tú eres esa persona. Lo que pasa es que tú tienes que ir forjando la persona que Dios realmente quiere que tú seas. Pero ya tú eres esa persona, realmente. Y el propósito te lo dio Dios. No es que el propósito te lo va a dar Dios ahora. El propósito ya está en ti. Ahora bien, Dios te habla. Te toca a ti descubrirlo. Exacto, exactamente. Te toca a ti descubrirlo. Eso, básicamente. Bro, yo te puedo decir de que tú sabías de que aún a ti te va a pasar. Cuando tú te pases, tú dirás, mientras, ¿verdad? Me lo dijo Alejandro, y esto va a quedar grabado. Brother, cuando tú te aísles de verdad, de tu familia, de tu padre, donde tú viviste, bro, tú vas a descubrir tantas cosas. Literal, tú vas a descubrir tantas cosas porque ya tú vas a tomar la decisión por ti. ¿Sí me entiendes? Ya tú no vas a tener arrastre, influencia, porque todavía tú quieres hacer algo, pero al tú estar en un entorno donde te arrastra, tú sabes, hay que tener agallas para tú salirte. Pero cuando tú te quedas solo, brother, literalmente ya tú llegas a un nivel de que ya tú sabes correctamente qué te puede influenciar y qué no te puede influenciar,
qué tú quieres para tu vida y qué tú no quieres para tu vida. Qué tú puedes tolerar a partir de ahí y qué ya tú no vas a tolerar, porque ya tú conoces quién tú eres. Y hasta que una persona no pasa por ese proceso de aislamiento, de soledad, no podrá descubrir verdaderamente su propósito, el propósito de Dios aquí en la tierra. Literalmente. Y nada, realmente ya para finalizar, ¿qué consejo yo le doy a una persona que realmente va por todo, pero sin saber qué es todo? Va por todo sin... Va por todo sin saber por todo. Sin saber qué es todo. Sin saber, Entonces, wow. ¿qué pasa? Que muchas personas van hasta el fin del mundo sin saber para dónde van. Muchas personas quieren sacrificar todo, pero sin un mapa, sin un propósito que los impulse, sin algo. Entonces, lo quieren hacer todo en el exterior. Pero al momento que tú no sepas que tu vacío se siente bien con algo, pues obviamente tu espíritu no se va a sentir bien. Tú no vas a sentir esa paz, no vas a sentir ese agradecimiento. Entonces, mi consejo como tal es que aíslense con ustedes mismos totalmente. Quédense solo totalmente con ustedes mismos, mediten con ustedes mismos, hablen con Dios y descubran su propósito realmente. Porque van a vivir una vida estupenda con un propósito estupendo. Pero una persona que vive sin un propósito siempre va a sentir ese vacío interior que no lo va a hacer sentir bien. Muchas personas que literalmente tienen todo, pero no tienen están nada. bien. No están tienen nada, literal. ¿Pero por qué? Porque su vacío está vacío. Su espíritu está vacío. Y si tu espíritu está vacío, toda tu vida está vacía. Solamente existen cosas materiales que son prestadas. Y como el tiempo fugaz, así mismo se van esas cosas. Pero tu espíritu siempre se va a sentir saciado porque estás haciendo las cosas que te dio Dios, las cosas que tienes para hacer en esta vida, el propósito que te dio Dios. Y ese es tu guía, ese es tu fuego interior. Y eso es lo que te va a sentir bien, contigo mismo y con Dios. Yo quiero agregarle alto a lo que tú mencionaste al principio. Albert dice de que hay personas que van por la vida sin saber hacia dónde van. Y yo voy a finalizar este video con una frase. Y dice: una persona sin un guía tardará 100 años en recorrer un camino de un día. Una persona sin un guía tardará 100 años en recorrer un camino de un solo día. Así que tú tendrás que buscar quién es esa persona, la que tú quieres ser, y dejarte guiar por esa persona para que tú puedas descubrir verdaderamente quién tú eres. Y a través de que tú reconozcas y conozcas quién verdaderamente tú eres, es donde entonces el propósito de Dios va a llegar a tu vida. Quizás Literal. con todo.